El imperio azteca nunca perdió una guerra importante. Escucha bien esto, porque no es una exageración de la historia oficial, durante casi 100 años, sus ejércitos avanzaron imparables sobre Mesoamérica, doblegando reino tras reino, ciudad tras ciudad. Los mexicas impusieron tributo a cientos de pueblos, extendieron su dominio desde el Golfo hasta el Pacífico, y construyeron el imperio más temido que jamás había visto esta parte del continente. Nadie se les resistía por mucho tiempo. Nadie, excepto uno. Al occidente, más allá de las montañas, existía un pueblo del que la mayoría de la gente jamás ha escuchado hablar. Un pueblo sin pirámides tan famosas como las de Teotihuacán, sin el reconocimiento mundial de los mayas, pero con algo que ningún otro tenía, la capacidad de mirar a los aztecas a los ojos y decirles que no. Se llamaban los purépechas. Y donde otros imperios cayeron de rodillas, ellos se mantuvieron de pie. No una vez. No por casualidad. Enfrentaron a la máquina de guerra más poderosa de Mesoamérica y la hicieron retroceder, humillada, hacia sus propias fronteras. ¿Cómo es posible que un pueblo que hoy apenas aparece en los libros de historia haya logrado lo que ninguna otra nación mesoamericana consiguió? ¿Qué tenían los purépechas que no tenían los demás? ¿Fue su tecnología, su organización política, su geografía, o algo más profundo, algo que tenía que ver con quienes eran realmente? Porque aquí hay un misterio todavía más extraño, nadie sabe con certeza de dónde vinieron. Su lengua no se parece a ninguna otra de la región. Su cultura parece haber surgido de la nada, como una isla en medio de un mar de civilizaciones emparentadas entre sí. Hoy vamos a desenterrar la historia del único pueblo que el imperio azteca jamás pudo conquistar. Y para entenderlo, primero tenemos que remontarnos a sus orígenes, tan enigmáticos como su resistencia. Porque para comprender cómo un pueblo pudo resistir al imperio más poderoso de Mesoamérica, primero hay que aceptar algo perturbador: nadie sabe con certeza de dónde vinieron los purépechas. A diferencia de los aztecas, los mayas o los mixtecos, cuyas lenguas comparten raíces y estructuras que los lingüistas pueden rastrear como ramas de un mismo árbol, la lengua purépecha existe sola, aislada, sin parientes conocidos en todo el continente americano. Es lo que los expertos llaman una lengua huérfana, un fenómeno tan raro que solo se repite un puñado de veces en el mundo entero. Imaginen eso, mientras sus vecinos hablaban idiomas que revelaban migraciones, mezclas y conexiones ancestrales, los purépechas hablaban algo completamente propio, como si hubieran surgido de la nada en el corazón de Michoacán. Esta anomalía lingüística ha alimentado durante generaciones teorías que bordean lo fascinante y lo especulativo. Algunos investigadores han señalado curiosas similitudes fonéticas con lenguas de Sudamérica, específicamente con el quechua de los Andes, sugiriendo posibles contactos marítimos o migraciones larguísimas que atravesaron miles de kilómetros de costa pacífica. Otros prefieren explicaciones más terrenales, proponiendo que los purépechas simplemente son descendientes directos de las culturas más antiguas que poblaron la región del lago de Pátzcuaro, un pueblo que se desarrolló de forma tan aislada geográficamente, protegido por montañas y bosques densos, que su lengua y su cultura evolucionaron sin las influencias externas que homogeneizaron a gran parte de Mesoamérica. Lo cierto es que esta soledad cultural no fue una debilidad, sino paradójicamente el primer ladrillo de su fortaleza. Un pueblo sin vínculos de parentesco ni obligaciones tribales con sus vecinos aztecas no sentía la presión de someterse a alianzas impuestas ni a jerarquías ajenas. Eran, en el sentido más profundo, forasteros dentro de su propio continente, y esa diferencia radical, ese misterio sobre su origen, terminaría siendo inseparable del misterio aún mayor de cómo lograron mantenerse invictos frente al imperio que sometió a casi todos los demás. Para entender esa resistencia debemos viajar hasta las orillas del lago de Pátzcuaro, donde se alzaba Tzintzuntzan, la ciudad de los colibríes, capital de un reino que rivalizaba en grandeza con la mismísima Tenochtitlán. Allí, sobre plataformas ceremoniales conocidas como yácatas, estructuras de piedra con una forma inconfundible, mitad pirámide, mitad templo circular, se concentraba el poder de un estado que no tenía nada de improvisado. Este no era un conjunto de aldeas dispersas ni una confederación débil de señoríos rivales. Era un imperio verdadero, con una capital, con instituciones, con un ejército permanente y con una figura que lo encarnaba todo, el Cazonzi.
El Cazonsi no era simplemente un jefe militar ni un cacique local. Era considerado descendiente directo de las divinidades, gobernante absoluto sobre la vida, la guerra y la religión de su pueblo. Bajo su mando existía una jerarquía administrativa clara, funcionarios encargados de recaudar tributos, generales que respondían directamente a la autoridad central, y una capital que actuaba como corazón político, económico y espiritual de todo el territorio purépecha. Esta centralización marcaba una diferencia abismal con muchos de los pueblos que los aztecas habían conquistado con relativa facilidad. Porque ahí radica una de las claves de este enigma. Los aztecas eran maestros en explotar la fragmentación de sus enemigos. Sometían señoríos divididos, alianzas frágiles, ciudades-estado que competían entre sí antes que unirse contra un enemigo común. Pero al llegar a la frontera con los purépechas, se encontraron con algo distinto, un estado unificado, con una sola voluntad política, capaz de movilizar recursos y guerreros de manera coordinada desde Sinsunzan hacia cualquier punto de su territorio. Esta organización no era solo burocrática, era también estratégica. El Cazonsi gobernaba una red de ciudades subordinadas que rendían tributo pero mantenían defensas locales conectadas al mando central, creando un sistema de respuesta militar mucho más ágil y cohesionado que el de reinos fragmentados. Y esa cohesión política sería apenas el primer pilar de una resistencia que, como veremos, se sostendría también sobre una ventaja material que los aztecas jamás lograron igualar. Porque mientras los guerreros aztecas afilaban obsidiana, los purépechas ya habían cruzado una frontera tecnológica que separaba dos eras completamente distintas. En los talleres de Sinsunzan y otras ciudades del lago de Pátzcuaro, los artesanos purépechas dominaban un conocimiento que en toda Mesoamérica era prácticamente exclusivo suyo, la metalurgia del cobre y el bronce. Hachas, puntas de lanza, cascabeles ceremoniales, cuchillos y herramientas agrícolas salían de hornos donde el fuego alcanzaba temperaturas capaces de fundir metal, un proceso que exigía conocimiento técnico transmitido de generación en generación, casi como un secreto de Estado. Los aztecas, en cambio, con todo su poderío militar y su vasto imperio tributario, seguían dependiendo de la obsidiana, ese vidrio volcánico negro que, si bien podía cortar con precisión quirúrgica, era frágil. Se astillaba, se quebraba, perdía su filo tras el primer impacto contra un escudo reforzado o una armadura de metal. Una macuahuitla azteca, esa temida espada con filos de obsidiana incrustados, era letal contra carne desprotegida, pero se volvía casi inútil frente a un guerrero purépecha armado con hachas de cobre capaces de resistir golpe tras golpe sin perder su capacidad de destrucción. Esta diferencia no era menor, era abismal. En el campo de batalla, la superioridad del metal se traducía en armas más duraderas, más resistentes, más letales en combates prolongados. Los ejércitos purépechas podían sostener enfrentamientos más largos sin que su arsenal se degradara, mientras que los aztecas debían reponer constantemente sus armas de piedra volcánica. Además, esta ventaja tecnológica no se limitaba a lo militar, las herramientas de metal purépechas mejoraban también la agricultura, la construcción y la vida cotidiana, fortaleciendo una economía que sostenía a un ejército mejor equipado. Los historiadores todavía debaten el origen exacto de este conocimiento metalúrgico, si llegó por contacto con culturas sudamericanas a través de rutas marítimas del Pacífico, o si fue un desarrollo propio, aislado, como su enigmática lengua. Pero lo cierto es que esta ventaja material, combinada con la cohesión política de su reino, estaba a punto de ponerse a prueba en el campo de batalla más decisivo de su historia. Corría la década de 1470 cuando el Imperio Mexica, envalentonado por décadas de conquistas ininterrumpidas, decidió que era hora de someter a ese reino occidental que se negaba a pagar tributo. Axayácatl, el mismo tlatoani que había sometido a Tlatelolco y expandido las fronteras aztecas hasta límites nunca vistos, reunió un ejército descomunal. Las crónicas hablan de decenas de miles de guerreros, un despliegue militar diseñado para aplastar cualquier resistencia posible. La confianza era absoluta. Nadie, hasta entonces, se había atrevido a desafiar abiertamente el poderío de Tenochtitlán de esta manera. Pero los purépechas conocían su territorio como nadie. Las montañas de Michoacán, con sus barrancos profundos y sus bosques densos, no eran un obstáculo para ellos, eran un aliado. Mientras el ejército azteca avanzaba por terreno desconocido,
agotado y con líneas de abastecimiento extendidas hasta el límite, los guerreros purépechas esperaban agazapados, conocedores de cada paso, cada desfiladero, cada emboscada posible. El choque ocurrió cerca de Tajimaroa, y lo que siguió fue una masacre. Las armas de cobre y bronce cortaron con una eficacia brutal contra las defensas de algodón y madera de los invasores. La superioridad numérica azteca de nada sirvió frente a la superioridad táctica y material del enemigo. Las crónicas indígenas, con ese tono a veces exagerado pero siempre revelador, hablan de un ejército mexica prácticamente aniquilado, de miles de cadáveres cubriendo el campo, de una retirada caótica y humillante hacia el Valle Central. Para Tenochtitlán, la noticia cayó como un balde de agua helada. El imperio que se consideraba invencible, que había hecho temblar a cientos de pueblos con su sola mención, acababa de sufrir una de las derrotas más severas de su historia expansiva. No hubo victoria que ocultar, ni tributo que cobrar. Solo silencio, cálculo, y una pregunta incómoda resonando en los pasillos del poder mexica: ¿cómo enfrentar a un enemigo que, simplemente, jugaba con reglas distintas y mejores? La respuesta que encontraron los aztecas no fue la que su historia hasta entonces sugería. No hubo un segundo intento de conquista, ni una campaña de venganza organizada con el fervor habitual. En su lugar, surgió algo mucho más pragmático y, en cierto sentido, mucho más revelador: la construcción de una frontera fortificada, una línea de contención que se extendió por generaciones a lo largo de lo que hoy conocemos como la región de Taximaroa y sus alrededores. Guarniciones permanentes, guarniciones de guerreros estacionados en puestos avanzados, sistemas de vigilancia y alerta temprana, todo pensado no para avanzar, sino para resistir. El imperio que había sometido a decenas de pueblos con la promesa implícita de expansión eterna, ahora invertía recursos colosales simplemente en contener a un vecino. Es difícil exagerar lo que esto significaba dentro de la lógica mexica: la guerra florida, el tributo, la expansión territorial eran pilares de su identidad política y religiosa. Detenerse era, en cierta forma, admitir un límite que jamás habían aceptado en ningún otro frente. Durante décadas, esta frontera se convirtió en un termómetro constante de tensión. Escaramuzas menores, incursiones de reconocimiento, movimientos de tropas que nunca escalaban a guerra total, pero que tampoco permitían el descanso. Ambos imperios sabían que el otro estaba ahí, vigilando, preparado. Los purépechas, por su parte, no se limitaron a defender, fortificaron sus propios asentamientos fronterizos, mantuvieron guarniciones permanentes de guerreros con armamento de metal, y consolidaron alianzas con comunidades locales que servían como amortiguadores estratégicos. Era una paz armada, sí, pero una paz que ambos bandos entendían como frágil, sostenida únicamente por el equilibrio de fuerzas que la batalla anterior había dejado claro. Ninguno de los dos gigantes mesoamericanos podía darse el lujo de subestimar al otro. Y así, mientras el resto de Mesoamérica veía crecer la sombra tributaria de Tenochtitlán sin descanso, en esta región occidental existía un espacio distinto, dos imperios coexistiendo, no como amigos, sino como rivales que habían aprendido, a un costo altísimo, a respetarse mutuamente. Y entonces, en 1519, todo cambió para siempre. Un puñado de hombres extraños, montados en animales jamás vistos, desembarcó en las costas del Golfo, y el mundo mesoamericano comenzó a resquebrajarse. Mientras Hernán Cortés avanzaba hacia Tenochtitlán tejiendo alianzas con los enemigos históricos de los aztecas, en Tzintzuntzan las noticias llegaban fragmentadas, confusas, como ecos de una tormenta lejana. El Cazontzitangaczuan II observaba con cautela cómo el imperio que jamás había podido someterlo se desmoronaba ante un enemigo completamente nuevo, uno que no luchaba con lanzas de obsidiana ni escudos de plumas, sino con hierro, pólvora y enfermedades invisibles que mataban antes que cualquier flecha. Cuando Tenochtitlán finalmente cayó en 1521, los purépechas comprendieron que las reglas del juego habían cambiado por completo. Y aquí, paradójicamente, el pueblo que jamás se rindió ante la fuerza militar más poderosa de Mesoamérica decidió probar un camino distinto: la diplomacia. Tangaczuan II optó por no repetir la resistencia armada que tan bien conocía, y en su lugar envió emisarios, ofreció alianzas, incluso aceptó el bautismo cristiano, con la esperanza de preservar su reino mediante la negociación en lugar del enfrentamiento.
pero la historia guardaba un destino cruel para esta estrategia. El conquistador Nuño de Guzmán, conocido por su codicia y crueldad extrema, llegó a territorio purépecha no buscando pactos, sino oro y sometimiento absoluto. En 1530, bajo acusaciones fabricadas de traición y ocultamiento de riquezas, Tangaxuan II fue sometido a tortura, arrastrado por caballos y finalmente ejecutado, quemado vivo ante la mirada aterrada de su pueblo. El último Cazonzi, heredero de generaciones que jamás doblegaron su voluntad ante los aztecas, moría no en batalla, sino víctima de la traición y la avaricia de un nuevo imperio que no entendía de honor ni de guerras justas, solo de conquista total y destrucción sistemática de cualquier estructura de poder indígena que pudiera representar una amenaza futura. Y sin embargo, 500 años después, el pueblo purépecha sigue aquí. Camina por las calles de Pátzcuaro, de Uruapan, de Cherán, de Paracho. Habla su lengua, esa lengua aislada que ningún lingüista ha podido emparentar del todo con ninguna otra en el continente, la misma que desconcertó a los primeros frailes españoles y que hoy todavía se enseña de madre a hija, de padre a hijo, en comunidades que se niegan a dejarla morir. La purépecha no es una reliquia de museo, es una lengua viva, hablada por más de 100.000 personas, presente en la música, en los rezos, en los mercados donde se sigue regateando en los mismos sonidos que escuchó Tzintzuntzan cuando era capital de un imperio. Y el arte del metal, aquella ventaja que una vez humilló a los ejércitos aztecas, también sobrevivió a la conquista. Hoy, los artesanos de Santa Clara del Cobre siguen martillando el cobre al fuego, con técnicas que se transmiten desde generaciones que nunca dejaron de forjar, aunque el imperio que las hizo famosas haya desaparecido. Cada pieza que sale de esos talleres es, sin que muchos lo sepan, un eco directo de aquella tecnología que detuvo a Tenochtitlán. Pero quizás el legado más profundo no está en los objetos ni en las palabras, sino en algo más difícil de nombrar, una memoria colectiva de autonomía. Cherán, ese pueblo michoacano que en 2011 se levantó contra el crimen organizado y expulsó a sus propias autoridades corruptas para gobernarse por usos y costumbres, no inventó esa rebeldía de la nada. La heredó. Es la misma lógica de un pueblo que jamás aceptó ser sometido, ni por Tenochtitlán ni por nadie que llegara después reclamando dominio absoluto. Los purépechas no necesitaron ser conquistados para desaparecer, y no necesitaron ganar todas las batallas para sobrevivir. Les bastó con no rendirse jamás del todo. Y ahí, en esa terquedad silenciosa que cruza los siglos, está la verdadera victoria de un pueblo que la historia oficial casi olvida, pero que la tierra michoacana nunca dejó de recordar.